Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, hoy día tenemos el tema de las doctrinas económicas. Básicamente entendemos como una doctrina o como una escuela de pensamiento económico, también podríamos decir, al conjunto de planteamientos, proposiciones, teorías, formas de analizar qué tienen en común determinados estudiosos de la economía, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos la inflación, cuando analizamos el desempleo, cuando analizamos la riqueza de los países, ya, hay diferentes puntos de vista. Entonces, cada doctrina va agrupando estas diferentes formas y, lógicamente, las personas que componen estas o que asumen estas doctrinas conformarían lo que se llama escuelas de pensamiento económico. Y bueno, si hablamos de escuelas de pensamiento económico, vamos a estudiar nosotros a partir de los mercantilistas, pero claro, evidentemente antes de ello ha habido algunos o varios antecedentes. ¿No? Conversamos en la clase pasada que justamente desde que el ser humano está en la Tierra, se ha hecho preguntas de carácter económico, pero recién con el tiempo les ha ido dando forma a las, no solo a sus preguntas, sino a las respectivas respuestas. Por ejemplo, en los antecedentes tenemos la Edad Antigua, tenemos a Platón, a Aristóteles, o en la Edad Media tenemos a Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a revisar rápidamente esto porque nos da una idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, la diferencia entre los planteamientos de Platón y Aristóteles podría resumirse como la diferencia entre si el Estado debe o no ser parte de la economía. Y esa diferencia, repito, se va a mantener hasta nuestros días. Nosotros las escuelas económicas las vamos a dividir así, entre aquellas que están a favor de que el Estado participe en la economía y aquellas que no. Bueno, dicho esto, entonces entramos al punto. Y, por ejemplo, en el caso de Platón, él hablaba de un estado ideal, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, podíamos nosotros considerar que el Estado podría contribuir positivamente, bueno, al lograr un mejor resultado económico, ¿no? Y bueno, Platón hablaba también del llamado comunismo de los gobernantes, ¿no? Y que bueno, básicamente se refiere a que estos gobernantes y los guerreros no debían poseer propiedad privada. Mientras que Aristóteles, por el contrario, eh, digamos, no aceptaba la concesión del Estado ideal y defendía la propiedad privada para todas las clases. Entonces, como les digo, ahí ya te vas dando cuenta un poco la diferencia de esos dos pensamientos, entre que si el Estado debe o no ser parte de la economía. Ahora, en la Edad Media, Tomás de Aquino, él básicamente, bueno, uno de los puntos más representativos es su rechazo a la usura. Ojo, Tomás de Aquino no estaba en contra de que se cobre intereses, solo que cuando ya eran abusivos, entonces ahí sí. La usura es eso, es cobrar intereses, pero exagerado, desmedido. Por ejemplo, si tú cobras 7 veces una tasa de interés o 10 veces, o como ocurre acá del Perú, ¿no? Por un préstamo te pueden cobrar una tasa de, o te podían cobrar, ¿no? Una tasa de 100, 110, 120%, entonces ahí hablamos de usura. Y bueno, consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. Entonces, estos son los antecedentes. Entramos ahora sí a las escuelas como tal. Vamos a empezar el análisis desde el mercantilismo.
Para los mercantilistas, la riqueza de las naciones estaba en la posesión de metales preciosos. ¿Cuáles son esos? El oro, la plata. Entonces tú vas a obtener oro y plata. Bueno, si tu país tiene oro y plata, lo puedes extraer, pero si no, lo vas a obtener a través del comercio internacional. ¿Qué cosa es el comercio internacional? Exportar e importar. X va a ser exportar y M va a ser importar. Sin embargo, de estas dos cosas obviamente había que poner el acento en la exportación. ¿Por qué? Porque cuando tú exportas, ¿qué ocurre? Vendes productos, o sea, exportar es venderle al mundo, ¿no? Vendes productos, pero cobras en metales, cobras en oro y plata. Mientras que cuando yo importo llega producto, pero pago en oro y plata. O sea, en conclusión, cuando exportas, entra oro a tu país, oro y plata, y cuando importas sale. Entonces yo tengo que hacer que la exportación sea mayor que la importación, o dicho de otra manera, tengo que alcanzar una balanza comercial favorable. Profe, ¿qué es una balanza comercial? Ya, es la diferencia de exportaciones e importaciones. Si la diferencia de exportaciones e importaciones es positiva, entonces estamos bien. Pero obviamente para que sea positiva, la exportación tiene que ser mayor a la importación. Ahora tú dirás, profe, ¿yo cómo hago que la exportación sea mayor que la importación? Bueno, tienes dos caminos, o bien aumentar exportaciones o bien disminuir importaciones. Los mercantilistas se centraron en esto último. Tomaron una serie de medidas para disminuir la importación. Esas medidas, jóvenes, señoritas, se conocen como proteccionismo económico. El proteccionismo económico es limitar, reducir, restringir la importación. Y bueno, concretamente hay tres medidas que se toman. Uno es el establecimiento de aranceles, aranceles. Otros son los para aranceles. Y el otro es el establecimiento de cuotas. Cuotas. Entonces, claro, el arancel, ¿qué cosa es el arancel? El arancel es un impuesto a la importación. Entonces, si el impuesto es más caro, evidentemente se va a importar menos. Los pararanceles, ¿qué cosas son? Son los requisitos, las exigencias que se le pide al importador. Entonces, si yo pongo más requisitos, también desincentivo la importación. Por ejemplo, en la época de los mercantilistas se llegó al extremo de controlar la cantidad de hilos que tenía un textil. Por ejemplo, por dar un número, vamos a suponer 400. Si tú importas chompas, por ejemplo, las chompas debían tener 400 hilos. Si tenían 401 hilo, entonces ya no entraban. Pues eso parece absurdo, pero evidentemente la finalidad era limitar la importación. Y finalmente tenemos las cuotas, que es establecer cantidades. O sea, decirle, ¿sabes qué? Amigo importador, tú que quieres traer 500.000 unidades, ya no puedes. Tienes que traer solo 100.000 unidades. Bien, esto es básicamente sobre el mercantilismo. Sus principales representantes son Colbert, de Francia, Serra, de Italia, Petit, de Inglaterra, entre otros. Bien, hay una pregunta, creo. ¿Alguien alzó la mano? Sí, ¿algo querían consultar? Yo, profesor, Sí, digo. decía que había un límite como máximo, pero también había un límite mínimo o no lo había en el Mm, mercantilismo. no, o sea que las cuotas básicamente es lo que les he dicho, ¿no? Limitar la importación. Ahora, también existen cuotas a la exportación, pero este no es el caso, ¿no? O sea, no hay un mínimo que tú puedas
importar, ¿no? Habría en todo caso un máximo, pero lo que sí, como te digo, existen, pero no en este caso, ojo, no en este caso, en otros casos, son las cuotas a la exportación. O sea, que te digan que no puedes exportar todo lo que podrías, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, entre Estados Unidos y Japón. Tú sabes que a principios del siglo XX, Estados Unidos era potencia en la producción de automóviles, pero poco a poco fue siendo desplazada por los autos japoneses que tenían mayor calidad y eran más baratos. Entonces, ante esta situación, los americanos, los norteamericanos, lo que vieron, o sea, dijeron, bueno, y así igual, los autos japoneses me van a ganar, entonces mejor que pongan sus plantas aquí. Y a cambio de que pongan sus plantas acá, de que nosotros los dejemos trabajar acá y que generen trabajo aquí, a cambio de eso ellos se comprometen a disminuir su exportación, ¿no? Que bueno, de Japón a Estados Unidos. Entonces, eso también ocurre, pero no es el caso acá. Ujú. Bien, entonces, vamos a continuar, si no cualquier otra consulta por el chat. Vamos a hablar sobre la escuela fisiócrata. Mira, para los fisiócratas, la propiedad de la tierra era lo que generaba la riqueza. Ya no eran los metales preciosos. Aunque claro, hay que explicar que no es la posesión de la tierra porque sí, sino básicamente por lo que ahí se produce. Pregunta, ¿qué es lo que se produce en la tierra? Aviones, barcos, ¿qué se produce? Producción agrícola, ¿no es cierto? Entonces, el que producía la tierra es el que generaba riqueza. Por eso cuando ellos hablan de clases sociales, ¿ya? Los fisiócratas, uno de sus aportes son el análisis de clases. Cuando ellos hablan de clases sociales, hacen una diferencia entre lo que sería la clase productiva y la clase estéril. Clase estéril. Entonces, si les estoy comentando que los que producen la tierra son los que generan riqueza, entonces, ¿cuál sería la clase productiva? ¿Los terratenientes, los artesanos, los comerciantes o los agricultores? A ver, díganme ustedes. ¿Quién sería la clase productiva? Claro, muy bien, los agricultores. Estos son la clase productiva. Y la clase estéril serían todos los demás. Aunque obviamente hay que diferenciar los terratenientes del resto, ¿no? Porque los terratenientes son propietarios de la tierra. Y bueno, obviamente los artesanos, los comerciantes, no. Y bueno, una de sus ideas principales o idea fuerza es que la economía, al igual que la naturaleza, tiene un orden propio, un orden natural, valga la redundancia, que le permite alcanzar su mejor resultado. Esto quiere decir que la intervención del ser humano, o en este caso la intervención estatal, lo que haría es alterar ese orden. Una idea, como te digo, trasplantada prácticamente del funcionamiento de la naturaleza a la economía. Y claro, este planteamiento se resumió en la frase de Gurney, Vincent Gurney, que en español diría dejar hacer, dejar pasar. Bueno, la frase completa es dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo. De dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo. Y esto justamente te indica ello, ¿no? Que el mundo tiene su propio orden, se mueve solo. Ahora, de repente alguno de ustedes dirá, profe, pero esa idea no es la de Adam Smith y la mano invisible. Sí, pero claro, ya Adam Smith le agregó lo de la búsqueda del beneficio individual. En realidad, Adam Smith conoció a los fisiócratas. Mucha gente no sabe eso.
Entonces, evidentemente, pues recibió de fuente directa sus ideas, aunque claro, los fue desarrollando. Obviamente esto ubica a la escuela fisiócrata en el grupo de las que no están de acuerdo con que el Estado sea parte de la economía. En el caso de los mercantilistas, sí, porque quien hace el proteccionismo es el Estado. Quien pone aranceles para aranceles cuotas no son los privados, sino el Estado. Entonces el Estado tiene que ser parte. Pero aquí no. Y bueno, otros representantes importantes son Kesney con sus tablas económicas y Gurney con su formación y distribución de la, o perdón, Turgot con su formación y distribución de la riqueza. En el caso de Kesney, las tablas económicas son registros de la actividad económica, valga la redundancia, en su conjunto, o sea, cómo estas clases sociales interactúan en términos económicos. Y bueno, respecto a la formación y distribución de la riqueza, bueno, ya es un tema que empieza a aparecer, que determina que unos tengan más que otros, ¿no? Entonces ya empieza a hacerse esas preguntas a los fisiócratas, aunque claro, no profundizan mucho, ¿no? Lo que sí ocurre, por ejemplo, en la escuela socialista. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿O qué más podemos tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, desde los fisiócratas es que se dice, se empieza a hacer teoría económica. No es que, ojo, no es que los mercantilistas no hayan escrito nada, o sea, tienen varios textos, pero los mercantilistas más que académicos, más que teóricos, eran hombres de gobierno. O sea, ya eran personas que tenían cargos, que tenían puestos y en base a su experiencia es que escribían, ¿no? En base a lo que ellos vieron que funcionaba su país, que en este caso era acumular metales preciosos. En cambio, los fisiócratas empezaron ya a hacer un poco más de labor teórica, aunque bueno, en realidad para la gran mayoría es a partir de la escuela clásica donde podemos hablar de ciencia económica como tal, o en todo caso de la economía como la conocemos al día de hoy. Los clásicos sostenían que la riqueza de un país se fundamentaba no en el oro y la plata, ni en las tierras, sino en la producción. Mientras más produce un país, entonces puede elevar su nivel de vida. Lo que vimos, te acordarás, la sesión anterior para de los 10 principios de la economía, ¿no? Uno decía ello, ¿no? Que la fuente de riqueza es la producción. Pero claro, para lograr esto, entonces hay que producir más. Para producir más hay que tener mayor productividad. Para tener mayor productividad hay que producir de manera más eficiente. Y para producir de manera más eficiente vamos a utilizar la división del trabajo. ¿Qué cosa es la división del trabajo? Bueno, a diferencia de lo que sería un trabajo artesanal o de pequeña escala, cuando nosotros queremos producir a gran escala, entonces ya no es una sola persona la que desarrolla todas las partes y pasos del proceso productivo, sino que por el contrario son varias personas en varias etapas. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de visitar una fábrica o de repente puedes ver por internet. Entonces, si tú pones un video de una fábrica, te vas a dar cuenta de eso. No es una sola persona la que hace todos los pasos, ¿no? Sino que son varias personas en varias etapas. Esto permite producir más, producir mejor, producir de forma más eficiente. Inclusive, se dice que el capitalismo es el sistema que ha producido más bienes y servicios en toda la historia de la humanidad. Claro, respecto a los sistemas anteriores, ojo, ¿no? Respecto a un sistema de repente feudalismo o de esclavismo. Y bueno, eso ha sido posible en parte por lo que les digo, la división del trabajo. Incluso ahora se habla de división internacional del trabajo, o sea, a nivel mundial. Y si nosotros queremos hacer un comparativo histórico, por ejemplo, yo te digo que los mercantilistas, las riquezas, oro y plata, ¿eso qué te hace acordar?
a, por ejemplo, la invasión o colonización española, ¿no? Vinieron y se llevaron el oro, se llevaron la plata y bueno, lo trasladaron a su país. O por ejemplo, si yo te hablo de que el dueño de la riqueza es quien se apropia de la producción en la tierra, estamos hablando de una época feudal, una época de terratenientes. En cambio acá, el análisis que hace la escuela clásica es justamente a raíz de los hechos que se ven por la entrada a la época capitalista. El inicio de la época capitalista tiene dos hechos muy importantes. Tienes la Revolución Francesa en lo político y en lo económico tienes las revoluciones industriales. Estas revoluciones industriales son las que justamente han permitido también que la producción se dispare. Y bueno, dicho esto, vamos a comentar un poco sobre la llamada mano invisible, que es este planteamiento de Adam Smith. Aunque, ojo, Adam Smith menciona este término, me parece que a lo más 3 veces, y no desarrolla exactamente qué es, ¿no? O sea, no te dice, mano invisible, 2 puntos, es tal cosa. Por eso ha dado pie a varias interpretaciones. Por ejemplo, la mayoría interpreta que la mano invisible es el mercado, porque él dice de que hay como una mano invisible que es la que hace que la economía funcione correctamente. Como digo, muchos han atribuido eso a los mercados. Ahora, de lo que sí habla, lo que sí menciona textualmente, es de la búsqueda del beneficio individual. Lo que muchos han interpretado como el egoísmo. ¿No? Dicen, Smith incorporó el egoísmo. Dice, pero claro, no es ese egoísmo, repito, de que, ya, por ejemplo, profesor, mi compañero no me quiere invitar su fruta, no, no es eso, sino es el egoísmo en términos de buscar el beneficio individual. Entonces, para que se entienda mejor, te voy a poner un ejemplo parecido versión 2021, al que puso justamente a Smith. Y él decía que, por ejemplo, ¿no? El panadero, tú necesitas estudiar ahora en la mañana, ¿no? Claro, como te digo, no lo dice literalmente, yo estoy haciendo una adaptación para que lo entiendas más fácil. Entonces, repito, vamos a hablar del panadero. Tú quieres levantarte temprano y desayunar para aprovechar la mañana y ponerte a estudiar. Entonces, si tú quieres desayunar a las 7, quiere decir que el pan tiene que estar desde las 6:30. Y para que el pan esté a las 6:30, quiere decir que ese señor panadero o panadera se levantó a las 3 de la mañana. Pregunta, ¿por qué el panadero o la señora panadera se levanta en la madrugada? ¿Qué lo motiva a hacer eso? O sea, está pensando en la sociedad, está pensando en ti, está Dinero. pensando, pues, claro, ¿no? No está pensando en, de repente, en que el Perú necesita más estudiantes, sino que estamos pensando en su beneficio, en lo que va a ganar, en cuánto te va a vender el pan, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, está siendo egoísta. Entonces, esa idea fuerza ha movido no solamente esta escuela, sino varias escuelas posteriores, por ejemplo, la escuela neoclásica, la escuela monetarista, lo que la gente ahora llama los neoliberales, ¿no? Pero el neoliberal, ojo, no es una división económica, es una decisión política, pero también ha influenciado, ¿no? O las corrientes libertarias, ¿no? El liberalismo clásico, etcétera. Sin embargo, no es una idea que no haya sido cuestionada. Ha sido cuestionada por la escuela marxista, bueno, obviamente, pues, es como decir, hago en lo contrario, ¿no? Como lo de Alianza, ¿no? Pero también ha sido cuestionada por John Nash. Bueno, acá no hemos puesto a Nash, pero sería bueno que en algún momento, que tengas algo de tiempo, puedas ver la película Una mente brillante. Bueno, cuando yo sé que ustedes paran estudiando, ¿no? Pero por ahí tienes algún momento de ocio,
Esa película está recontra pirateada en internet. Se llama, repito, Una mente brillante. Entonces, si no la has visto, no te voy a hacer el spoiler. Simplemente te estoy contando que ahí se ve la vida de Nash y como parte de eso, como él, utilizando algo que se llama teoría de juegos, explica que hay casos en los cuales cooperar es mejor que, o sea, logra un mejor resultado colectivo que la búsqueda del beneficio individual. Pero bueno, como te digo, igual sigue, a pesar de todo esto que te digo, sigue siendo una idea fuerza que mueve a muchos académicos y también políticos, ¿no? Y lo mismo ocurre con las ideas de los otros representantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a David Ricardo y su teoría del comercio internacional, teoría de ventajas comparativas, que la vamos a ver de acá a unas semanas. Tenemos a Jean-Baptiste Say, la famosa ley de Say, toda oferta crea su propia demanda. Ahora, ojo, Say no lo dijo así literalmente, ¿no? Pero se interpretó así. Y claro, si yo les digo, yo les pregunto si es verdad que toda oferta genera su propia demanda, probablemente la mayoría me diga que no es cierto, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta eh, cuándo es que se planteó esto, ¿no? Se planteó esto cuando el capitalismo recién aparecía, el capitalismo era floreciente. Entonces, en un principio, sí, efectivamente lo que se producía se consumía porque los mercados iban ampliándose. Pero evidentemente esto al día de hoy ya no es cierto. O sea, no es que de plano estuve equivocado, pero en el tiempo dejó de ser cierto. Y bueno, un momento más crítico de ello fue la crisis del 29. ¿No? A partir de la crisis del 29 se cambió el paradigma y más bien Keynes planteaba al revés, ¿no? Que toda demanda debía generar su oferta. Pero bueno, entonces él, en principio, no es que estaba equivocado, pero luego la idea cayó en desuso, ¿no? Mientras que en el caso de Malthus, bueno, Malthus sí considero que estuvo equivocado desde un principio. A ver, Robert Malthus decía que, es otro clásico, perdón, ¿no? Decía que mientras la población crecía geométricamente, la producción, los alimentos, crecían aritméticamente. Esto quiere decir en buena cuenta que la población crecía más rápido que los productos, los alimentos, y por ende iba a haber escasez, iba a haber hambruna, iba a haber un escenario catastrófico. Entonces, esta idea tiene un error de base. ¿Cuál es? Considerar que la tecnología prácticamente no iba a variar. O sea, para Malthus, la tecnología no iba a evolucionar tanto como ha evolucionado. Entonces, como al día de hoy la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, entonces las empresas del mundo sí están en capacidad de producir no solamente lo que la gente necesita, sino incluso más. Entonces tú dirás, profe, pero a ver un ratito, si usted me dice que las empresas pueden producir cientos de miles de millones de unidades, entonces ¿por qué yo sigo viendo niños en la calle que no tienen ni que comer? ¿Por qué sigo viendo abuelitos que no tienen ni para una medicina? ¿Por qué sigo viendo gente que no tiene ni ropa? Ya, eso ya no son problemas de producción, vendrían a ser problemas de distribución de la riqueza. Y quien estudia eso es la escuela socialista, la escuela marxista, que vamos a hablar en un momento. Pero bueno, como te digo, el gran error de Malthus es considerar que la tecnología no iba a variar. Evidentemente no ha sido así. Y bueno, eh, otro, digamos, a manera de ejemplo, ¿no? Otro personaje, pero bueno, un personaje de ficción en este caso que nos ayudaría a entender las ideas de Malthus es este personaje Thanos, ¿no? De los Avengers. No sé si habrán visto la película, pero él básicamente hace eso, ¿no? Mira, yo no soy mucho de ir al cine, pero justo ese día fui
Y cuando vi la película, escuché lo que decía Thanos, me acordé de Malthus, de Robert Malthus, ¿no? Porque él básicamente decía eso, ¿no? Que quería desaparecer la mitad de la población, pero para que la otra mitad o la otra mitad viva bien, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para Malthus, por ejemplo, las guerras, las epidemias, los eventos donde moría mucha gente masivamente, para él no eran una tragedia, ¿no? Sino que consideraba que eran parte de una necesidad. Entonces, parecido a este Malthus, a este, perdón, Thanos, ¿no? No es que es el típico malo de las películas que le gusta la sangre, sino que en realidad los desaparece para ayudar supuestamente a la otra mitad, ¿no? Sin embargo, como ya les expliqué, el error de base de esos análisis es suponer de que no hay recursos para todos, pero sí hay. Solo que, repito, el problema está en la concentración. Ahora, profe, ¿y por qué se da eso? Bueno, ahí sí ya pasaríamos a hablar de la escuela socialista, la escuela marxista. Mira, para los socialistas, el hecho de que el capitalismo genere que los pobres sean cada vez más pobres y que los ricos sean cada vez más ricos, o sea que cada vez la riqueza se concentre en menos manos, eso es un problema. Eso es un mal por sí mismo. Y bueno, ese mal estaría explicado porque esos pocos tienen propiedad privada sobre los medios de producción. Es decir, que el sistema está hecho para que unos trabajen y otros reciban la retribución de ese trabajo. Ahora tú dirás, profe, pero no se supone que al trabajador le pagan y con eso le están retribuyendo. Sí, pues, le están retribuyendo, pero en parte. O sea, si yo lo explico bajo la concepción socialista, ojo, eh, voy a suponer que ese pago nunca va a compensar realmente las riquezas que estoy generando. A ver, para que me entiendan más fácil, ya voy a poner un ejemplo sencillo. Voy a explicar esto para una persona, ojo, pero los marxistas lo hacen para las sociedades, ¿ah? Lo hacen para las clases. Eso voy a explicar en un momento. Por ahora, hagámoslo lo más sencillo posible, para una persona. Pongamos que un trabajador tiene una jornada de 8 horas. Vive en un país decente, ¿no? Porque en Perú son más. Entonces, si ese trabajador produce 8 horas, ya supongamos, vamos a partir en 6 horas y 2 horas, para el ejemplo, ¿no? Digamos que en 6 horas hace 600 unidades y en 2 horas hace 200 unidades. Entonces, mira, si el trabajador produciera para satisfacer sus necesidades y las de la sociedad, o sea, ya todos los trabajadores en su conjunto, produciríamos esto, produciríamos esto. Pero el hecho de que nosotros no somos los dueños de los medios de producción, los medios de producción es la máquina, el equipo, el insumo, materias primas, la fábrica, ya. El hecho de que nosotros no somos dueños de esos medios de, bueno, ya serían medios de trabajo, ¿no? Bueno, el hecho de que nosotros no somos dueños de eso hace que tengamos que siempre generar un adicional para esta clase social de personas que no producen, pero sí reciben los frutos de esta producción. Entonces, esa es la idea básica. Ahora, algunos dicen que no es así, bueno, ya, eso es debatible. Pero lo concreto es que, digamos, esta llamada plusvalía, según los marxistas, puede también incrementarse. Por ejemplo, cuando te aumentan la jornada, entonces obviamente te extraen más plusvalía, o cuando intensifican la jornada, o sea, de repente sigues trabajando las 8 horas, pero ya no se hacen 800, sino se hacen 1000. Entonces hay más excedentes, ¿no? Esto sería el excedente, este sería el plusvalor, la plusvalía. ¿Estamos claros? Es el plus. Ahora, hay que tener en cuenta esta explicación, ¿por qué? Porque si tú buscas en internet, pones, ¿no? Plusvalía, te va a salir trabajo no remunerado.
Ya, pero cuando se refiere a no remunerado es a esto, ¿no? A que siempre produces un adicional. Entonces, hay que aclararlo porque algunos piensan así, ¿no? Y dicen, ah, ya, plusvalía de trabajo no remunerado, ¿no? Ah, ya, entonces si no me pagan, hay explotación, lógicamente. Pero si me pagan, entonces ya no es válido lo que dice Marx, ¿no? Algunos piensan así, pero ojo, están equivocados, ¿no? O sea, bajo la concesión marxista, así a ti te paguen, mucho, poco, eso va a ser bastante menor a lo que está generando. Por ejemplo, una vez me decía un alumno, me dijo, profe, pero, por ejemplo, eso ya será válido para los obreros, pero no para los profesionales, me decían, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? Ah, porque mire, yo voy a ser ingeniero de minas y voy a ganar 50.000 soles al mes. Si trabajo, por ejemplo, para Yanacocha. Ya, pues, pero si tú cobras 50.000 soles, ya, obviamente es mucho más que el peruano promedio. Pero si tú cobras 50.000 soles es porque la empresa está ganando 50 millones. O de repente hasta más, ¿no? 500 millones o 1.000 millones. Entonces, no es que porque tú ganas más ya escapas de esto, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, cuando Marx escribió, él habla mucho del obrero fabril, porque es la realidad que veía, ¿no? Él vivía entre Alemania, Inglaterra, entonces eran países donde se desarrollaba la industria. Pero esto es perfectamente aplicable para otros tipos de trabajadores, ¿no? Bueno, no necesariamente el obrero que está en una planta, en una fábrica. Ahora bien, eso es respecto a la teoría de plusvalía. Y respecto a la teoría del valor, para los marxistas, al igual que para los clásicos, el valor es objetivo. O sea, solamente que en el marxismo se va a incorporar el término de trabajo socialmente necesario. A ver, me explico. Por ejemplo, para los clásicos, ¿por qué, por ejemplo, una carpeta vale 50 soles? Allá vale 50 soles porque si yo considero los insumos, materias primas, máquinas, equipos, incluso el personal involucrado, ¿no? Ya todo eso me costó 50, pues. Entonces, eso se llama valor objetivo porque es algo que tú puedes cuantificar, es lo que puedes medir. En el caso de los marxistas, todo eso se reduce a horas de trabajo necesario. O sea, porque incluso los insumos y materias primas que he utilizado han tenido que ser hechos por un trabajador. O sea, todo el valor se lleva valor en unidades de trabajo, que generalmente se cuantifica en horas de trabajo, ¿no? Las horas de trabajo que requieren mayoritariamente o sea, que se requiere, que mayoritariamente se requiere para la producción. Entonces, por eso es que de repente una artesanía puede costar más que de repente pues que una carpeta, porque la artesanía requirió más horas de trabajo para ser elaborada. Entonces, esa sería la explicación. Sin embargo, la escuela neoclásica que vamos a conversar en un momento se opone a esa explicación y ellos hablan de teoría subjetiva. Pero bueno, eso vamos a ver después, ¿no? Entonces, el caso de Máximo, repito, son las horas de trabajo socialmente necesarias, las horas que se han requerido para producir. Y bueno, Carlos Marx, Friedrich Engels, que son sus principales representantes, tienen una serie de textos, principal en este caso, El Capital, 3 tomos, el primero publicado en Vía de Marx, el segundo y el tercero son publicados por Engels, pero se dan por perfectamente válidos porque Engels y Marx trabajaban muy cercanamente, trabajaban de la mano. Tienes, por ejemplo, a Lenin, que muchos quizá lo conocen por la cuestión política, pero también tiene varios escritos económicos, ¿no? A veces los medios de prensa nos venden una idea equivocada de lo que es el socialismo. Incluso lamentablemente veo los últimos meses, estamos volviendo a algo que se vivía décadas atrás, ¿no? Que es prácticamente la proscripción del socialismo, ¿no? Uno no puede hablar de estos temas sin hacer las advertencias, ¿no? Porque de ahí en la prensa salen, los profesores lavan cerebro, los jóvenes, ¿no? Acá estamos hablando en términos académicos, ¿no? Lo
Yo no te estoy diciendo que sea mi posición, que yo esté a favor ni en contra. Te estoy diciendo lo que plantea la literatura marxista, ¿no? Entonces, en este caso, Lenin tiene literatura, como te digo, no solo de tipo económico, perdón, no solo de tipo político, filosófico, sino también económico. No, Lenin pues no era un loquito que dijo, allá vamos a tomar el poder en Rusia, sino que previamente él, por ejemplo, tiene un libro que se llama El análisis del capitalismo en Rusia. Son casi 500 páginas donde él analiza en detalle la economía rusa, ¿no? O sea, no es que se le dio la gana y dijo, vamos a hacer esto, ¿no? Y en el caso del texto El imperialismo, la fase superior del capitalismo, el gran aporte es que él hace un análisis marxista, pero para esta nueva etapa capitalista. Cuando Marx y Engels escribieron, casi prácticamente era el capitalismo industrial o estaba en la etapa que algunos llaman de libre concurrencia. Mientras que ya cuando Lenin escribe, estábamos en el capitalismo monopolista o también en el capitalismo financiero, ¿no? Que es la fusión del capitalismo bancario con el capitalismo industrial. Bueno, los capitales ya no se mueven solo en un país, sino a nivel mundial. Entonces, ya la situación había cambiado en cierta medida, pero Lenin, lejos de, digamos, negar lo que había desarrollado Marx y Engels, sino más bien lo desarrolla, lo supera, pero dialécticamente, ¿no? Tomando en cuenta lo que se había hecho, pero, digamos, para avanzar, ¿no? Dentro de ese análisis, ¿no? Y bueno, hay otros autores más que ya quedarán a la curiosidad de ustedes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Mao Zedong, ¿no? Que Mao Zedong también lo están proscribiendo, ¿no? No quieren que se hable de Mao Zedong, pero bueno, ahí están las obras. Quien crea que sea conveniente leerlas, pues las leerá. Pero lo que muchos consideran un gran aporte de Mao fue justamente la teoría marxista que había sido hecha para una realidad europea o del primer mundo, cómo se aplicaba al tercer mundo. Porque, por ejemplo, el marxismo originario, puro y duro, se basaba en que la fuerza de los trabajadores, los llamados proletarios, era la fuerza principal y bueno, todas las otras clases como los campesinos eran, digamos, aliados de los proletarios, ¿no? Pero había países, como era el caso de China en las primeras décadas del siglo pasado, o como fue el caso del Perú también en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En las cuales la mayoría de la población se dedicaba a la actividad agrícola. Eso conllevaba la necesidad de hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, entonces esos son los principales representantes. Y bueno, finalmente, para entender nosotros a cabalidad la concepción socialista, hay que tener en cuenta su análisis de las clases sociales. Mira, así como los fisiócratas tienen su análisis de las clases, ¿no? Los marxistas también. Y la primera gran diferencia está entre los que son o tienen gran propiedad y aquellos que no. Ojo, y enfatizo, gran propiedad. Y no cualquier propiedad, sino propiedad productiva, o sea, los dueños de la fábrica, de la industria, los dueños de las maquinarias, equipos, etcétera, ¿no? Entonces, esos grandes propietarios, ellos lo denominaron la burguesía. Algunos le ponen gran burguesía, ¿no? Para enfatizar, pero en sí, la burguesía es ya gran propiedad. Y en el otro extremo están los que no tienen ninguna propiedad de ese tipo, que serían los proletarios. Ojo, acá también hay que tener en cuenta que, repito, estamos hablando de gran propiedad que produce, valga la redundancia, ¿no? Te digo esto porque últimamente veo unas cosas en las redes sociales que a mí me estresan. Yo no sé de dónde las sacan, no sé quién les ha enseñado economía antes, pero bueno, no digo ustedes, ¿no? Sino lo que leo en las redes. Por ejemplo, dicen, no, los socialistas están en contra de la propiedad. Ah, entonces no van a, si algún día hay socialismo, entonces no te van a dejar tener tu cepillo de dientes. Van a quitar tu cepillo de dientes, dicen, ¿no? No, pero eso es absurdo porque el cepillo de dientes es una propiedad individual
pero que no contribuye en nada a la producción. O sea, ¿a quién le interesaría tu cepillo de dientes con fines de incrementar la producción del país? A nadie, pues, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no confundir, ¿no? Cuando hablamos de propiedad acá, estamos hablando de la gran propiedad privada, es una propiedad que produce, ¿no? Tu celular, tu casa en la playa, no le interesa a nadie, salvo que sean medios de producción. Pero bueno, entonces, para terminar la explicación, entonces tienes los grandes propietarios y los que no tienen ninguna propiedad productiva. No es que no tengan nada, pues, tienen su ropa, tienen sus cosas, pero no tienen medios de producción, salvo su fuerza de trabajo, lógicamente. Y entre estos dos hay matices. Por ejemplo, podemos hablar de los campesinos y podemos hablar de la pequeña y mediana burguesía, ¿no? Bueno, pequeña burguesía se dice, ¿no? Pero ya se sabe que es pequeña y mediana burguesía. Entonces, los campesinos son trabajadores de la tierra, pero que generalmente son pequeños propietarios. O sea, después, sobre todo después de la reforma agraria o las reformas agrarias que se dieron a nivel mundial, los campesinos siempre tienen por lo menos algo de propiedad, algo, aunque sea un terrenito, como se diría, ¿no? Obviamente el campesino que no tiene ninguna propiedad pasa a ser proletario, ¿no? Como el peón, por ejemplo, ¿no? Y la pequeña burguesía es la pequeña propiedad a la cual evidentemente no se le da el mismo tratamiento que a la gran propiedad. O sea, una cosa es tu tío que tiene su carrito sanguchero en la esquina de tu casa y que sale todos los días a las 6 de la tarde a vender su hamburguesa roya. Y otra cosa, pues, es por ejemplo Dionisio Romero Pauletti, que es dueño prácticamente de todo el Perú. Lo mismo Rodríguez Pastor, lo mismo Roque Benavides de la minera Yanacocha, etcétera, 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 ¿no? Esas grandes familias, grandes entre comillas, que han manejado el Perú prácticamente en toda su historia. Entonces, ellos son los grandes propietarios, ¿no? Entonces, no es como, pues, por ejemplo, decía una candidata presidencial, ¿no? Que llegó a segunda vuelta y decía de que no, los comunistas quieren quitarle a la mamita su bodega, quieren al ambulante quitarle su mercadería, pobrecito, le van a quitar su fuente de trabajo. No, eso no es así, pues es un absurdo. Bueno, en primer lugar, porque el partido que está ahora en el gobierno no es comunista y me pasaría mucho tiempo explicándolo, así que de repente lo explique después. Pero incluso lo fuera, ¿no? O sea, no es esa la cuestión, ¿no? La pequeña propiedad no recibe el mismo tratamiento que la gran propiedad. Por algo justamente se hace la diferenciación, ¿no? Pero bueno, entonces, dicho esto, según el análisis marxista, cada clase busca un determinado objetivo, defiende sus propios intereses y lógicamente eso va a llevar a conflictos, va a llevar a contradicciones entre las mismas clases, ¿no? Bueno, y se va a desenvolver la llamada lucha de clases, ¿no? Que es un término que, por ejemplo, la derecha peruana detesta, ¿no? Pero que es algo objetivo, ¿no? No es algo que los marxistas hayan inventado, sino que es más bien algo que han recogido de la observación, ¿no? O sea, es evidente que cada clase social va a defender sus propios intereses. Pero bueno, según ellos, la única forma de eliminar la explotación es desaparecer la plusvalía. Y para desaparecer la plusvalía tienes que desaparecer la causa que la genera. Y la causa que la genera es justamente el hecho de que unos pequeños grupos, una pequeña clase se adueña de los medios de producción. Y más bien los medios de producción tienen que ser sociales, ya no de particulares. Eso es el socialismo, por eso se llama así, ¿no? Socializar los medios de producción. Pero claro, eso no va a pasar de la noche a la mañana, sino que va a haber un tránsito en el cual sea el Estado quien administre esos medios de producción en representación de esa sociedad y poco a poco le iba a ir trasladando el control de estos medios, de la fábrica, la industria, a la sociedad, a las personas, a las comunas. Cuando se dé eso, se habrá concretado recién el comunismo, ¿no? ¿Qué cosa es el comunismo? Es
el gobierno de las comunas. Así de sencillo, ¿eh? Su compañero dice, profe, yo pensé que el comunismo era sendero luminoso. No, el comunismo es gobierno de las, como que la propiedad esté en manos de los colectivos, ¿no? Digo, el socialismo es el paso previo a eso. Profe, ¿y eso ha ocurrido? Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Ha ocurrido porque efectivamente ha habido tránsito del capitalismo al socialismo, pero a partir de ahí los resultados han sido diferentes, ¿no? Hay países que les fue bien, otros les fue regular, otros les fue pésimo, algunos regresaron al capitalismo, otros no. De los que no regresaron, algunos siguieron en la versión ortodoxa, otros están en una versión mixta, como es el caso de China. Entonces ya hay diferentes resultados, ¿no? Pero como les digo, el socialismo, o de repente incluso en el futuro el comunismo, básicamente se da cuando la propiedad deja de estar en manos de la gran burguesía. Entonces, como expliqué en la clase anterior, eso no ha pasado por ejemplo, no ha pasado en Venezuela. Entonces, Venezuela no es un país socialista en ese sentido. Sí tiene un gobierno de izquierda, claro, pero no es un país socialista, y mucho menos el Perú, ¿no? O sea, bueno, esa es la cuestión. Hablando económicamente, ojo, no estamos hablando en términos políticos, ideológicos, bueno, podría ser otra cosa, ¿no? Bueno, entonces esa es la cuestión. Y finalmente, para los marxistas, la única forma, o bueno, prácticamente bueno, podríamos decir la única forma, ¿no? De justamente desaparecer esa explotación sería subvertir el orden de clases, ¿no? O sea, que ya no sea esa minoría la que gobierne por sobre la mayoría, ¿no? Entonces, el término subversión viene de eso, de subvertir ese orden, ¿no? No necesariamente nos remite a movimientos extremistas, ¿no? Sino que la interpretación literal es eso. Bien, entonces, eso es lo que plantean los socialistas. Y bueno, antes que nos gane el tiempo, comentamos un poco sobre los neoclásicos. O bueno, acá creo que hay preguntas también. Eh, allá, ¿quieren saber sobre...? Ah, bueno, estos son temas de actualidad, ¿no? Esto ya lo conversaríamos después, ¿ah? Ojo, pero en realidad no... Como les digo, el gobierno actual no... O sea, lo máximo que podría hacer el gobierno actual es algunas reformas un poco más hacia la izquierda. ¿Ya? Pero de ahí a ser un Estado socialista o el comunismo, como dicen algunos, no, no veo cómo, ¿ah? Como te digo, socialista es el que está a favor de que los medios de producción se socialicen. Y bueno, lógicamente eso se daría con un proceso de cambio social, una revolución, ellos llaman, ¿no? Por eso es que no sé, por ejemplo, ¿no? Hay personas que yo veo que las denominan socialistas, comunistas, yo no sé por qué, ¿no? Por ejemplo, veo que dicen Sigrid Bazán comunista, ¿no? Entonces yo digo, comunista, a ver, no, no sé, yo no he escuchado nunca que diga que vamos a socializar la producción, ¿no? O hasta Sagasti comunista, dice, bueno, no, al menos hasta donde yo he estudiado y hasta donde dicen los textos del marxismo, un socialista es lo que ya te expliqué, no, no son ellos. Y bueno, finalmente, antes que no gane el tiempo, decimos la escuela neoclásica. Mira, la escuela neoclásica evidentemente es hija de la escuela clásica, entonces está a favor de los mercados, de una mínima presencia del Estado en la economía, pero a diferencia de la escuela clásica, ellos no hablan de utilidad objetiva, o perdón, de valor objetivo, sino de valor subjetivo. Quiere decir que las cosas valen no por las horas de trabajo ni por las materias primas, sino por el valor que uno le asigna. Un ejemplo sencillo sería el siguiente, mira. Supongamos que yo traigo 5 botellas de Inca-Cola, perdón, de la misma planta. Entonces las 5 han sido hechas con los mismos insumos, las mismas materias primas, en la misma cantidad de horas. Entonces las 5 deberían tener un mismo valor. Sin embargo, si tú te mueres de sed, ¿a cuál le asignarías mayor valor? ¿A la primera que tomas o a la última? A ver, rapidito, antes que nos gane el tiempo. Claro, muy bien, tú le asignas mayor valor a la primera, por más que objetivamente, materialmente son lo mismo, pero el hecho de que tú estés con sed hace que las adquieras mayor valor a la primera,
menos a la segunda, menos a la tercera y menos a la última. Eso también se llama, o el concepto que está detrás es la llamada utilidad marginal, utilidad adicional decreciente. Y bueno, finalmente los neoclásicos no hablaban de clases sociales, sino hablaban de unidades económicas, ¿no? Las empresas para ellos todas son igualitas, no diferencian entre tu tío que vende salchipapa y Dionisio Romero, y todas las empresas buscan maximizar beneficios y por el otro lado, para ellos todas las familias son iguales y buscan maximizar su bienestar, su utilidad. Bueno, además que los neoclásicos matematizaron la economía, ¿no? Ese fue su aporte, formalizar la economía, incluir el uso de gráficas, el uso de matemáticas. Bien, muchachos, nos quedaban estas dos escuelas, yo creo que mejor las conversamos empezando la siguiente clase para no hacerlo corriendo. Y luego ya entramos al tema que nos corresponde en la semana número 3. Acá están las claves para que vayan avanzando. Y bueno, por hoy sería todo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, profe. hasta luego.